Maite Lorú, Baixapá, saludos cordiales, ¿qué tal? Soy Dionisio Fleitas Lekoski, actualmente me desempeño como vicedecano de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, también docente catedrático, trabajo en el área de investigación en esta casa de estudio. También me desempeño como académico de número de la Academia de la Lengua Guaraní, que es una entidad a nivel nacional que se encarga de la normativización de la lengua guaraní. Y también soy miembro de la Comisión Nacional del Lingüismo, que es un órgano asesor del Ministerio de Educación y Ciencia. Por sobre todas las cosas, soy un docente, maestro que me desempeñé por muchos años con niños muy pequeños, con adolescentes también en escuelas primarias, secundarias y también como docente de Instituto de Formación Docente. Y esa es la actividad que siempre realicé y actualmente, como digo, me desempeño como vicedecano también de esta unidad académica. Gracias. Comenzaremos con la ronda de preguntas. La número 1. ¿Qué es el guaraní y de dónde proviene? La palabra guaraní, si vamos a buscar su significado, alguno habla de que deriva de la palabra guariní, que significa guerrero, otro relaciona con la inteligencia que tenían las personas y que de ahí deriva esa palabra guaraní. En realidad no hay una claridad sobre el origen de la palabra guaraní. Siempre se tiene como una incógnita, incluso los poetas dice ha abañe, refiriéndose a la lengua guaraní, mamoi pare yu, mabapa primero de dónde viene, quién será que conoce. Es decir, siempre es una duda, o sea que hay diferentes teorías, diferentes criterios, pero no se sabe con exactitud de dónde proviene la lengua guaraní, el nombre específicamente guaraní. La siguiente pregunta, ¿cuál era? Porque había dos en una. ¿De dónde, qué es el guaraní y de dónde proviene? Ya. Bueno, sobre la pregunta, ¿qué es? Es una lengua, digamos, de origen indígena que se utiliza en Paraguay como un medio de comunicación por una importante cantidad de pobladores del Paraguay y claro, de otra región también, no solamente de Paraguay. Muy bien. La pregunta número 2. ¿Por qué el guaraní es una lengua viva y cómo se crea esa necesidad de aprender? Es lengua viva y se considera lengua viva porque es una lengua en uso. Es una lengua que se utiliza diariamente, que se utiliza en la cotidianidad. Escuchar hablar guaraní a la gente en la calle, en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en diferentes contextos sociales, es normal en Paraguay. Entonces por eso se considera una lengua viva. Y justamente eso es lo que le da vigor a esta lengua hasta la actualidad, porque bien sabemos que muchas lenguas indígenas desaparecieron a pesar de su fortaleza o a pesar de que el grupo era más fuerte, tenía otras cuestiones materiales que dejaron como legado, pero sin embargo la lengua guaraní se pudo quedar en esta región justamente por el uso en la cotidianidad y otros aspectos también como el mestizaje, ¿verdad? La unión de las indígenas con los españoles hizo también que las madres indígenas hayan podido conservar la lengua guaraní. La otra pregunta. ¿Cómo se crea esa necesidad de aprender? Bueno, no sé si creamos la necesidad, se crea la necesidad o más bien la persona que se va a contactar con gente de diferentes ámbitos, de alguna manera siente esa necesidad de aprender el guaraní. Los profesionales, por ejemplo, un arquitecto o un doctor o un ingeniero que tiene que trabajar con diferentes personas y más todavía si tiene que tener personas que le ayudan en los trabajos de albañilería. Los trabajos más complicados normalmente son gente de habla guaraní la que hace esa tarea. Entonces ahí de por sí, digamos, viviendo en Paraguay se crea esa necesidad de hablar la lengua para una mejor comunicación con las personas. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Cómo lograron mantener viva esta lengua?
y a través del uso y a través de la no pérdida del contexto lingüístico. El guaraní se fortaleció muchísimo. ¿Por qué? Porque los campesinos en épocas anteriores quedaban en su contexto, en su comunidad, en su tierra, y no había muchos contactos. Entonces eso hizo que se mantenga. Como dije al inicio, originalmente el guaraní se encargó de transmitir las madres. ¿Por qué? Porque las madres indígenas, las mamás indígenas, tuvieron relación con los españoles y son las mamás las que quedaron a cuidar a los chicos. Entonces las madres hablaban guaraní y eso hizo que siempre el guaraní se mantenga en la familia. Y posteriormente hubo ciertas circunstancias que hicieron que el guaraní se pierda un poco más por el hecho de que ya hay también diferentes migraciones de la zona rural hacia la zona urbana, o también el tema de los medios de comunicación, las redes sociales, todo eso, que muchas veces, o no es muchas veces, sino normalmente aparecen más en castellano, y eso influye también en la persona. Pero por sobre todas las cosas, el uso en la cotidianeidad y el uso en cualquier contexto y en cualquier estatus social hace que la lengua guaraní se mantenga viva. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Existe alguna variante del guaraní? Ejemplifique. Sí existe. Vamos a comenzar con el guaraní que nosotros utilizamos. El guaraní Shegoiañe Eva, guaraní hablante. Yo soy de lengua materna guaraní. Shero Galguán, vive con mi familia. Aipurú guaraní Añonte, utilizo solamente guaraní. Esa variante que nosotros utilizamos, la mayoría acá en Paraguay, es lo que normalmente se denomina guaraní paraguayo. ¿Por qué? Porque el guaraní viene de los indígenas guaraní y más de la parcialidad mbudá guaraní. La lengua que hablaban y que hablan todavía la parcialidad mbudá guaraní no es lo mismo que habla el guaraní paraguayo, nosotros los paraguayos. ¿Por qué? Porque le dimos un tinte especial, más con las incorporaciones de la tecnología, de los nuevos conocimientos. Entonces van surgiendo varias necesidades, y al abrirse digamos a las corrientes tecnológicas o a las nuevas tecnologías que tenemos, indiscutiblemente el guaraní va creciendo. Entonces hay variantes. También en el caso de Paraguay tenemos al lado nuestro, Argentina, una provincia que se llama Corrientes, donde ellos tienen también su propio guaraní con una variante diferente al guaraní paraguayo, que muchos llamamos, y con justa razón, el guaraní correntino, que incluso es un guaraní mucho más autóctono que el guaraní paraguayo que nosotros utilizamos. También está el guaraní boliviano, que ellos también le dan una característica diferente. Entonces existe variante del guaraní en diferentes regiones, tienen una raíz común, pero con el uso se fueron creando variaciones que finalmente adopta la sociedad. La siguiente pregunta. ¿Considera que el bilingüismo guaraní-español divide a la sociedad paraguaya desde una perspectiva cultural? Desde una perspectiva cultural, de ninguna manera, no divide, por el hecho de que acá se reconoce el bilingüismo, se sabe que es una realidad nacional. Tal vez puede ser que la división apunte más en el ámbito educativo, porque mucha gente discute todavía del por qué se incorpora guaraní, por ejemplo, como lengua materna o como segunda lengua en el sistema educativo. Pero desde el punto de vista cultural, es una realidad que todos reconocen, y uno andando por la calle o haciendo preguntas en la calle, es muy difícil encontrar gente que se oponga al bilingüismo. O sea que está eso insertado, está reconocido que nosotros somos un país con esa característica que es el bilingüismo guaraní-castellano. La siguiente pregunta. En el sistema educativo, ¿se prioriza el aprendizaje del guaraní y a qué edad se suele aprender? El sistema educativo prevé la enseñanza del guaraní desde los inicios del proceso escolar. El tema de priorización es lo que tenemos que mirar e ir más allá, porque desde el punto de vista de los papeles, de los programas, está bien establecido el guaraní que se tiene que enseñar, ya sea como lengua materna o como segunda lengua de los inicios. Sin embargo, en la práctica a veces no se da esa situación.
Es decir, hay todavía un porcentaje importante o prácticamente la mayoría de las escuelas están aplicando un sistema educativo bilingüe donde se toma como lengua materna el castellano y se toma guaraní como segunda lengua. Entonces no podemos hablar en el sistema educativo de una priorización hacia la lengua guaraní. Además, hay otra cuestión que se debe mencionar acá, de que el guaraní se enseña en la escuela, en el mayor tiempo se utiliza el guaraní para enseñar guaraní como lengua y no se utiliza el guaraní para enseñar otras materias como matemáticas, ciencias naturales o estudios sociales. Es decir, el guaraní en la otra dimensión, la lengua en la otra dimensión, que es utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, como lengua de enseñanza. Muchas veces las instituciones educativas se limitan a la utilización del guaraní como lengua enseñada y no como lengua de enseñanza, es decir, no como un instrumento de vehiculización para el acceso a otros conocimientos. La siguiente pregunta. ¿Aprender guaraní depende del estatus social o cualquier paraguayo puede aprender? En realidad, el guaraní no crea ese estatus social para su aprendizaje. Muchas veces el ambiente, el contexto lingüístico es lo que determina eso. En Paraguay no podemos hablar de una región que maneje solamente guaraní o de otra región que maneje solamente castellano. Decía el sacerdote jesuita Bartolomé Melía, un estudioso de la lengua guaraní, decía él de que si un paraguayo dice no saber nada de guaraní, o tuvo que nacer y vivir en otro país mucho tiempo, ir a vivir en otro país prácticamente sin comunicación acá, o definitivamente tuvo que vivir aislado. En Paraguay, el contexto lingüístico es el bilingüismo, como dijimos en la apreciación anterior. Entonces acá quien más, quien menos maneja el guaraní, desde la persona preparada académicamente, de doctor, especialista, en lo que sea, maneja de alguna manera el guaraní y el castellano, y la misma cosa pasa con el castellano. No importa la formación de la persona, puede ser que no haya la oportunidad, no tuvo oportunidad de ir incluso a la escuela, pero de todo modo, aunque es guaraní hablante, va a manejar castellano de alguna manera, y si es castellano hablante, también va a manejar guaraní hablante. Entonces, creo que hablar de estatus para el aprendizaje del guaraní, más bien el contexto comunitario, el contexto lingüístico es lo que va determinando eso más que un estatus social. La siguiente pregunta. ¿Considera que hay más hablantes de la variante Yopará que de guaraní? Bueno, esa variante Yopará es una creación que mucha gente dice, incluso gente de otro país habla de un Yopará, de que existe una gramática de Yopará en varias lenguas. Nosotros desde el punto de vista legal hablamos del guaraní y del castellano. Y el guaraní no existe una lengua pura. En este sentido podemos decir que tenemos un guaraní muy influenciado por el castellano, que algunos le llaman Yopará, pero más bien es un guaraní construido desde el uso que le dan los propios paraguayos. Y la misma cosa pasa con el castellano. Entonces tampoco no podemos hablar de un castellano Yopará, o si no hablamos de un castellano con características propias por la influencia de la lengua guaraní. Entonces, si vamos a analizar objetivamente qué tipo de guaraní se habla, entonces vamos a decir que no existe el guaraní puro totalmente, sino es el guaraní que la gente construye muchas veces por necesidad, y ese es el guaraní que se utiliza como medio de comunicación. Incluso se utiliza ese guaraní en la escuela. Entonces es un guaraní paraguayo, digamos, evolucionado, o que va evolucionando de acuerdo a la necesidad de comunicación de la gente. Entonces muchas veces el Yopará es más bien como un mecanismo de comunicación que la gente utiliza, reitero esto, más bien por la influencia también del castellano, y porque en muchas ocasiones tampoco tenemos una conciencia lingüística de que tenemos que utilizar correctamente la lengua. Para nosotros es normal mezclar castellano con guaraní o mezclar guaraní con castellano. ¿Cuentan con estrategias para dar a conocer su lengua?
En Paraguay no existe, digamos así, una estrategia bien definida a través de la Secretaría de Política Lingüística, donde hay una instancia, una dirección que se llama Dirección de Planificación Lingüística. Es donde se trata de buscar la estrategia para que el guaraní, o de la universidad, de esta unidad académica o de diferentes estamentos, para que el guaraní sea más que se pueda visibilizar más a través de los carteles, porque el guaraní es una lengua eminentemente oral, donde en la oralidad podemos escuchar por todos lados. Sin embargo, en la parte escrita muchas veces no podemos evidenciar, no podemos visibilizar de la misma manera que en castellano, en cuanto a cartelería, en cuanto a propaganda. Muchas de esas cuestiones se van dando en castellano. Entonces, actualmente se trabaja más en estas estrategias por la necesidad que tenemos de que la lengua guaraní también se visibilice, tal como en castellano. Reitero esto, hay una secretaría que se llama una Secretaría de Política Lingüística a través de la Dirección de Planificación Lingüística, que trata de ocuparse de esa parte a nivel nacional incluso, para que el guaraní se pueda visibilizar, y nosotros también de la unidad académica tratamos de poner carteles en guaraní, de poner bienvenidos en guaraní, entonces para que la gente vaya de alguna manera observando eso y que pueda entender que realmente somos bilingües, no solamente de forma oral, también que somos en forma escrita. La última pregunta. ¿Qué le gusta de esta lengua y por qué los extranjeros deberíamos animarnos a aprenderla? Bueno, la pregunta bastante subjetiva, ¿verdad? Decir que me gusta de la lengua. Por un lado, es una lengua muy propia de Paraguay, es una lengua de acá, de esta zona. En este caso, yo soy guaraní hablante, soy de lengua materna guaraní. Aprendí primero guaraní, entonces eso me motivó en épocas donde el guaraní todavía no estaba en la escuela. El guaraní más o menos, o sea que en algún momento bien se sabe que el guaraní se prohibió en Paraguay. Sin embargo, nosotros usábamos, ¿por qué? Porque a pesar de su prohibición, siempre la familia utilizó el guaraní como medio de comunicación. Y yo soy uno de esa familia que siempre utilizó guaraní. Entonces me gustó siempre, no sé, porque en la escuela sufrí la discriminación de no hablar guaraní, de no hablar castellano, y por eso la maestra me discriminaba. ¿Por qué? Porque nos prohibían hablar en castellano, por lo tanto, ¿qué hacíamos los estudiantes? Nos hablábamos. ¿Por qué? Porque no sabíamos hablar castellano. Yo prácticamente terminé mi educación secundaria, es decir, estuve 12 años en la escuela, y por suerte no me consumió ese interés de la educación, del sistema educativo anterior, de monolingüizar en castellano a la gente, ¿verdad? Porque la tendencia siempre fue el monolingüismo castellano. Sin embargo, yo sobreviví a esa situación, y a partir de ahí dije que era necesario que también yo estudie guaraní. Lo hice de forma independiente sin haber estudiado en la escuela. Y la pregunta era, ¿por qué? Los extranjeros deberíamos animarnos a aprenderla. Y porque es una lengua con características muy especiales, y además un extranjero que viene a Paraguay, que visita Paraguay, va a necesitar de alguna manera para entrar en un contacto más directo, en un contacto más afectivo con los paraguayos, aprender la lengua guaraní. Y por otra cuestión, ¿verdad? Desde el punto de vista de los estudios lingüísticos, siempre me llama la atención de cómo el guaraní pudo sobrevivir, y cómo el guaraní, siendo una lengua de origen indígena, porque actualmente no podemos decir que el guaraní es una lengua indígena, porque yo estoy hablando guaraní, yo hablo en guaraní, yo no soy indígena. Entonces cambia ya esa perspectiva. Entonces es una lengua de origen indígena, hablada por no indígenas, hablada por la mayoría de la población paraguaya, y además es lengua oficial del Paraguay junto al castellano. Es prácticamente el único idioma que pudo alcanzar ese estatus de lengua oficial, siendo una lengua de origen indígena, actualmente utilizada por la sociedad paraguaya, utilizada por otra gente. Ahora, con una característica muy especial en el caso de Paraguay: acá no habla guaraní solamente los indígenas, acá habla guaraní los paraguayos, así como sucede en Corrientes, y que muchas veces no sucede en otros países donde la lengua indígena solamente es hablada por esa parcialidad. Así que los extranjeros tienen que animarse, tienen que motivarse, porque siempre se van a encontrar con algunas peculiaridades en el Paraguay acerca del uso del guaraní como una lengua de origen indígena que actualmente utilizamos los paraguayos.
Gracias. Y antes de terminar, creo que sería mejor hacer una pequeña observación. Eh, Digo a modo personal que creo que sería conveniente aclarar la parte que mencionó sobre la prohibición del uso del guaraní. Y en épocas anteriores el guaraní se prohibía en la escuela principalmente, en la casa no, entonces quedó como un prejuicio de que el guaraní es para la calle, el guaraní es para el ámbito más informal, entonces el guaraní no tiene que por qué entrar en la escuela y en la escuela se prohibía el guaraní. Yo no soy tan viejo, Liz, soy una persona relativamente joven todavía con medio siglo de vida. Sin embargo, yo sufrí esa consecuencia. Terminé mi estudio sin poder hablar en guaraní en la escuela ni en el colegio. ¿Por qué? Porque nuestro sistema educativo era un sistema educativo de transición. ¿Y qué significa transición? Cambio de un estado a otro. En este caso, cambio de la lengua, de una lengua a otra. ¿Qué es lo que se buscaba? Se buscaba el monolingüismo castellano. Y eso se cambió a partir del año 1994 con la reforma educativa que a partir de ahí se aplica en el Paraguay un sistema educativo bilingüe de mantenimiento. ¿Y qué implica ese mantenimiento? Transición es sustractivo, resta la lengua materna, resta el guaraní y busca solamente el monolingüismo castellano. Y el mantenimiento busca mantener la lengua materna e ir adquiriendo de forma progresiva en una segunda lengua, ya sea castellano o guaraní. Pero definitivamente la prohibición estuvo desde diferentes épocas, no solamente en la época, digamos, más cercana, sino incluso en las posguerras del 70 se prohibía el guaraní. La única forma de aniquilar al pueblo paraguayo era eliminando el nombre, dejando del lado el nombre del mariscal Francisco Solano López y eliminando la lengua guaraní. Y hay registros y hay relatos de cómo mucha gente se manifestaba acerca del guaraní, de la necesidad de eliminar el guaraní para poder eliminar la sociedad completa. Entonces, esa prohibición se dio hasta hace poco tiempo y probablemente no sea ahora. Incluso uno puede hacer investigaciones y se puede todavía encontrar con esa realidad donde algunos padres le dicen no hables guaraní porque te va a perjudicar o no hables guaraní porque no te va a servir. Muchísimas gracias. Igualmente.